alto grado de mortalidad, pero sí de morbilidad, porque puede presentar secuelas neurológicas si es que no son tratadas a tiempo la ictericia. En cierta manera, no hay mucho riesgo de mortalidad en nuestro ambiente porque ya se ha encontrado un tratamiento justamente para la ictericia, pero sí a veces cuando no es tratada puede presentar algunas secuelas neurológicas estos pacientes. Entonces nosotros vamos a conocer un poco, por ejemplo, en este caso, que es un pretérmino de 36 semanas, que tiene un tiempo de vida de 4 días, que nació con 2980, ya, tiene un hermano antecedente que ha recibido fototerapia, está siendo alimentado con lactancia materna exclusiva, pero que el día de hoy acude a su consulta y presenta un examen físico de ictericia hasta tórax y el peso de hoy se encuentra en 2540. Entonces, en este caso clínico podemos ver que es algo que probablemente puede llegarles a ustedes en una consulta en el ámbito, por ejemplo, de sus serums, que es primer nivel de atención, donde prácticamente a veces se puede hacer seguimiento a estos pacientes que han nacido. Si estás en un establecimiento donde hay partos, obviamente vas a hacer controles de estos bebés que han nacido del parto. Y en este caso se presenta un bebé de 4 días de vida. Entonces, pensar qué harían ustedes, ¿no? Porque la mamá te va a decir, doctor, mi bebé está bien, debo hacer algo, y ustedes en ahí es donde deben de pensar qué hago, o qué es lo que debo de hacer, qué síntomas o signos clínicos debo ver en este paciente, o si necesita referir este paciente. Es por eso que es interesante este tema de lo que es ictericia neonatal. Entonces, nosotros para eso primero debemos de conocer unos conceptos y diferenciar entre lo que es ictericia y lo que es hiperbilirrubinemia. Por ejemplo, la ictericia es el color amarillento que nosotros vemos en escleras o en cuerpo o en piel, ¿cierto? Pero hiperbilirrubinemia, hablamos de hiperbilirrubinemia cuando el dosaje de bilirrubina total está por encima del percentil 90 para su tiempo de vida y para su edad gestacional. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿y cómo sé que ese bebé tiene mayor del percentil 90 para su tiempo de vida y para su edad gestacional? Para eso existen las curvas de Butani, ¿ya? Y que ahora incluso ha sido modificado en estos últimos años. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido muy modificado? Porque los niveles de tratamiento han incrementado el nivel o el rango para que puedan recibir tratamiento o no. Entonces, hablamos de bilirrubina neonatal grave o extrema. Grave cuando el valor de bilirrubina es mayor a 25 y extrema mayor a 30. ¿Por qué este concepto de neonatal grave? Porque si la bilirrubina en algún momento llega a valores por encima de 25 miligramos por decilitro de bilirrubina total, este bebé tiene alto grado de que la bilirrubina ha pasado la barrera hematoencefálica y por ende producir daños neurológicos en el paciente. ¿Ya? Es por eso que se llama una hiperbilirrubinemia neonatal grave. Y obviamente, por ejemplo, la disfunción neurológica, que es inducida por la bilirrubina, es porque justamente esta bilirrubina atraviesa la barrera hematoencefálica, se deposita a nivel de los ganglios basales y tronco encefálico y puede ocasionar una encefalopatía que puede ser aguda o crónica. En el caso, como se denominaba anteriormente, el kernicterus. El kernicterus, obviamente, es un diagnóstico anatomopatológico, ya que se encontraba la presencia de ictericia ya a nivel de los ganglios basales y del tronco encefálico. En los bebés que fallecían, obviamente por múltiples causas, encontraban que el bebé estaba amarillo o ictérico y también encontraban pigmentos de bilirrubina a nivel de ganglios de base y a través del tronco encefálico, y entonces a ello se llama lo que es el kernicterus. Obviamente nosotros actualmente ya no llegamos a ese extremo, ya que cuando nosotros podemos monitorizar a estos bebés con los valores de bilirrubina, al dar un tratamiento oportuno, disminuimos la probabilidad de que este paciente entre a una disfunción neurológica, ¿ya? Y por ende deben ser pacientes en seguimiento o hacerles controles para evitar esta lesión neurológica. Así como todas las patologías neonatales, va a tener factores de riesgo. Importante en neonatología que se aprendan factores de riesgo para cada patología y a veces comparten. Un mismo factor de riesgo comparte para diversas patologías. Obviamente, pacientes prematuros, ¿ya? Los que son, en esta señalización, es justamente a veces lo que utiliza la guía NICE
para determinar factor de riesgo grave, intermedio o leve, ¿ya? Los rojos es justamente los que tienen mayor grado de factor de riesgo. En ahí encontramos los bebés que tienen una enfermedad hemolítica. CDX, ¿qué significa eso? Con test de Coombs directo positivo, ¿ya? Entonces, aquellos pacientes que tengan algún tipo de enfermedad hemolítica, ya sea por incompatibilidad de grupo, por incompatibilidad de factor o por diferentes causas, la esferocitosis hereditaria o déficit de 6 alfa fosfato, fosfatidilglicerol, también es prácticamente un factor de riesgo importante. Entonces, todos los pacientes que tengan alguna enfermedad hemolítica en el bebé es un factor de riesgo. Prematuros menores de 37 semanas, factor de riesgo para ictericia. Hermano que ha tenido fototerapia también es factor de riesgo importante. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de que el bebé actual tenga necesidad también de tratamiento con fototerapia. Bebé que está amarillo utérico dentro de las primeras 24 horas también es importante. La presencia de hematomas importantes también, en este caso, el principal que se ve es el cefalohematoma. No es el único, pero es el más importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben por la degradación que se hace, el depósito de sangre que se hace en estos hematomas y al degradarse genera mayor cantidad de bilirrubina. Y por eso es un factor de riesgo grave. Factor de riesgo intermedio, hablamos de como la policitemia, el sexo masculino, hijo de madre diabética. Entonces son factores de riesgo intermedio que hay que tener en consideración. Y en verde, otros factores de riesgo que nos van a hacer sospechar de algún grado de ictericia. Entonces, ¿cómo es la síntesis de bilirrubina? Esto es importante porque deben de conocer cómo se forma la bilirrubina. La bilirrubina, por lo general, se forma de la destrucción del grupo M. La destrucción del grupo M va a formar, se va a degradar a través de la enzima que es la hemoxigenasa y por ende va a liberar lo que es la biliverdina. Esta biliverdina prácticamente se va a degradar a través de la biliverdina reductasa y por ende va prácticamente formarse lo que es la bilirrubina. ¿Y qué bilirrubina se forma? Se forma la bilirrubina indirecta, ¿ya? O no conjugada, ¿ya? La bilirrubina indirecta o no conjugada. ¿Por qué? Porque esta bilirrubina indirecta va a ser trasladado, se va a unir al torrente sanguíneo justamente para circular junto con las proteínas. Entonces, ello es el proceso de cómo se forma lo que es la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta está circulando por todo lo que es el torrente sanguíneo, ¿cierto? Acá está la bilirrubina indirecta. Entonces, cuando hay demasiada bilirrubina indirecta, cruza la barrera hematoencefálica y puede hacer daño cerebral. Entonces, como nuestro cuerpo es bien sabio y dice, esta bilirrubina indirecta puede hacer daño, entonces hay que conjugarlo. Ingresa a lo que es la bilirrubina indirecta, ingresa a lo que es el hígado a través de una enzima que es la UGT, ingresa y pasa y convierte en bilirrubina conjugada. ¿Por qué? Porque si hay altos contenidos de bilirrubina indirecta circulando en el torrente sanguíneo, puede hacer daño neurológico, no se olviden. Es por eso que el cuerpo es sabio y como ustedes saben, el hígado es el lugar donde se llegan la mayor cantidad de toxinas. Entonces ingresa acá la bilirrubina indirecta, se conjuga a través de una enzima y se libera a través de las vías biliares hacia el intestino como bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina directa conjugada se va a degradar en urobilinógeno, ¿ya? Y biliverdina, que justamente es los pigmentos de coloración que van a dar a las heces. A las heces, el estercobilinógeno y el urobilinógeno, justamente que es la pigmentación a la orina. A veces la orina cambia de color, que es un poco color café, a veces en patologías. Entonces es por ende que hay mucha bilirrubina y por ende es color café. Si ustedes ven o ya van a llevar también pediatría, en niños que tienen hepatitis, hacen
una orina color café es justamente por la presencia de urobilinógeno, porque está habiendo daño o incremento de la bilirrubina conjugada. ¿Ya? Entonces, a veces le preguntan, doctor, ¿y es importante conocer con qué proteína se mueve lo que es la bilirrubina indirecta? Sí, es la albúmina. La albúmina es la proteína a la cual está asociada la bilirrubina indirecta. Y también si ustedes llegan a entender este mecanismo, es por eso, esto de acá explica la causa por qué no se utiliza ceftriaxona en recién nacidos, en neonatos. ¿Por qué? Porque ingresa la ceftriaxona y la ceftriaxona no puede andar solo. Se une a la albúmina. Entonces, al unirse a la albúmina, la bilirrubina indirecta dice, ya no tengo con quién unirme, ya no se une con la albúmina, entonces está totalmente libre y cuando está libre ingresa a lo que es el cerebro, a los ganglios basales, el tronco encefálico y ocurre mayor daño. Es por eso que no utilizamos la ceftriaxona, porque la ceftriaxona es un medicamento que se une a la albúmina, de esa manera queda más bilirrubina indirecta libre y por ende puede haber daño neurológico. Entonces también es la explicación. ¿Ya? Eso es lo que debemos recordar. Las sustancias que dan coloración a la orina, urobilinógeno y la estercobilina, justamente para las heces. Entonces, de esa manera es cómo es el proceso fisiológico que se forma la bilirrubina y cómo se llega al final a degradar. Obviamente pasa a lo que es el intestino y de esta manera se elimina. Y ese es un proceso natural. Cualquier proceso que altere cualquiera de estos sitios va a producir cierto grado de hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el proceso de la conjugación. Todo esto de acá es un hepatocito en el cual vamos a ver, en el cual ingresa una bilirrubina, ¿ya? Ingresa una bilirrubina indirecta o no conjugada, ¿ya? Pasa a través de lo que es la enzima o la degradación, la UGT, ¿ya? Y después se vuelve a liberar como bilirrubina conjugada. Entonces, este es el mecanismo. Ahora, imagínense que no hay esta enzima, que es la que la conjuga. Entonces, si no hay esta enzima, ahí vienen algunos problemas, algunas enfermedades. Esta UGT es la difosfoglucoronil transferasa, que es importante justamente para la conjugación. Y si no hay esta enzima, ocurre lo que son los síndromes. El síndrome de Klinger-Najar tipo 1 y el síndrome de Klinger-Najar tipo 2. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Entonces, puede haber algunas patologías que dañan esta enzima, sí, y son por lo general algunos tipos de síndromes. Entonces, ¿qué sucede cuando llega la bilirrubina conjugada hacia el intestino? Por lo general, acá debe de degradarse y eliminarse a través del urobilinógeno y estercobilinógeno. Entonces, eso es lo que se ocurre. Y también es importante, ¿por qué? Porque el tratamiento de fototerapia va justamente a degradar a la bilirrubina indirecta, o sea, la bilirrubina no conjugada. La fototerapia no va a ser efectiva contra la bilirrubina conjugada. Ese es otro dato importante, ¿por qué? Porque hay veces, en el caso clínico, les ponen que la ictericia es a nivel de predominio de bilirrubina conjugada. ¿Cómo así, doctor? Por lo general, la bilirrubina total se disgrega en bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. La bilirrubina directa es la conjugada y la bilirrubina indirecta es la no conjugada. Entonces, si está incrementado la bilirrubina indirecta, darás de tratamiento como con fototerapia. Pero si está incrementado la bilirrubina conjugada, tendrás que preguntarte, ¿no se está absorbiendo en el intestino delgado? ¿O hay alguna malformación en las vías biliares que está haciendo de que esa bilirrubina conjugada se almacene? Entonces, eso es lo que debes de preguntarte también al momento de solicitar algunos exámenes auxiliares. Las manifestaciones clínicas que se encuentran, obviamente, es la ictericia, es el predominio del síntoma cardinal que puedas encontrar, y por eso había estas zonas dérmicas, que es la regla de Kramer, que es una propuesta antigua de 1989. Les pongo aquí porque supuestamente había una correlación, ¿no? Si tú encontrabas una zona Kramer, eso quiere decir que la ictericia estaba hasta el nivel de zona 3, tu bilirrubina está entre 11.8 y 1.8. Eso podrías asociar, ¿cierto? Pero actualmente en temas de tecnología, incluso hay lo que es el bilirrubinómetro transcutáneo, que cuando ustedes pasan visita a los bebés puede medir la bilirrubina, incluso sin necesidad de tomar una muestra de sangre. Entonces, eso es algo de tecnología que nos puede ayudar en la ictericia.
pero que a veces en algunos hospitales no lo tienen. Creo que el Hospital del Carmen sí lo está utilizando, hasta donde yo sepa, hasta el año más o menos 2017 creo que tenía, pero no sé si ahora último lo está utilizando. Acá en el Hospital de Salud habíamos hecho el pedido para esto, para este bilirrubinómetro transcutáneo, pero hasta la fecha no tenemos. Y obviamente nuestro diagnóstico de hiperbilirrubinemia tenemos que hacerlo con el dosaje sérico de bilirrubina, ¿ya? Entonces esto indirectamente nos ayudaba, ¿no? Para determinar en qué zona encontramos de ictericia y cuánto más o menos está asociado el nivel de bilirrubina. Es un trabajo antiguo que se ha hecho, pero que ha sido, que ayudaba, ¿ya? En estos tiempos, en aquellos tiempos, pero ahora con el tema de la tecnología, prácticamente es menor la utilización de esta regla de Klein. ¿Ya? Entonces, con la tecnología, el bilirrubinómetro transcutáneo es lo ideal, pero si es que no se tiene, obviamente se tiene que tener en consideración que todavía se debe de tomar la muestra sérica para el dosaje de bilirrubinas. Y de esa manera distinguir si es una bilirrubina indirecta o directa lo que se necesita para este diagnóstico de ictericia. ¿A quiénes debemos de tomar bilirrubina? ¿A todos los bebés? No. Debemos de tomar bilirrubina a aquel bebé o recién nacido que tiene ictericia dentro de las primeras 24 horas. ¿Por qué? Porque es un signo de alarma la ictericia en las primeras 24 horas de vida. Si es que tiene dentro de las primeras 24 horas de vida ictericia el paciente, entonces debemos de sospechar de una enfermedad hemolítica en el recién nacido y debemos ampliar estudios en este paciente. También debemos de hacer seguimiento de ictericia o bilirrubinas a aquellos pacientes que presentan un test de Coombs directo positivo y se debe de monitorizar. Acá en el hospital monitorizamos cada 4 horas hasta las 24 horas para ver los valores de bilirrubina si se están incrementando o no. Y también, obviamente, ya si es que tienes, por ejemplo, un recién nacido que está muy ictérico, que pasa a una zona 3, una zona 4, una zona 5 de Kramer, y que justamente tienes una disminución de peso, tienes que tomarle una bilirrubina. Entonces, esas son las consideraciones en las cuales debes de tomar bilirrubina a estos pacientes. Una vez obtenidos los valores de bilirrubina, estos eran las curvas de Butani que se utilizaba. Ya hemos dejado de utilizar estas curvas de Butani. ¿Por qué? Porque las nuevas curvas de Butani, ¿ya? Las nuevas curvas de Butani, que es esta imagen que vemos acá, nos enseñan las curvas según la edad gestacional y según tenga factores de riesgo o no. ¿Cuál es la diferencia? Quiero que tengan en consideración esto de acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos un recién nacido, ¿ya? De 96 horas, o sea, 4 días de vida, si nosotros buscamos acá en las nuevas curvas de Butani, que es obviamente a través de un aplicativo que es el Bilitool, por ejemplo, vamos a llegar hasta este punto de corte que es la intersección con esta línea celeste que ustedes pueden ver y que nos dice que es para 37 semanas, ¿cierto? Entonces, miren, 37 semanas, bilirrubina de 20, entonces acá llevaba el punto de corte. Entonces, para que un paciente con 37 semanas y tiene un tiempo de vida de 4 días se hospitalice, la bilirrubina tiene que estar mayor de 20, tiene que estar por encima acá. El valor tiene que estar por encima de 20 para un bebé de 37 semanas que no tenga factores de riesgo de neurotoxicidad. Acá, como dice el cuadro, no tiene factores de riesgo para neurotoxicidad. Entonces, para un bebé de 37 semanas sin factores de riesgo, que no tiene factores de riesgo, entonces hospitalizarlo necesita más de 20 miligramos por decilitro. En comparación con las tablas antiguas, por ejemplo, que nosotros vamos a ver, esto es las curvas justamente para infantes con bajo, medio o alto factor de riesgo. Entonces nosotros tomamos con bajo factor de riesgo, pero era mayor de 38 semanas. Acá, por ejemplo, mm, sin factores de riesgo de 35 a 37 semanas. Entonces, miren, si nosotros utilizamos esta curva antigua y nos dice que nuestro bebé tenía 37 semanas, ¿cierto? 37 semanas para 4 días de vida. Acá está 4 días de vida. Buscamos 4 días de vida y estas líneas punteadas son 37 semanas. Entonces nosotros buscamos, a ver, 37 semanas, acá llega el punto de corte. ¿Se dan cuenta? Acá está llegando el punto de corte. Entonces, si ustedes pueden observar, ¿cuánto era el punto de corte en estas curvas de Butani? Es 17. Entonces, si nuestro paciente
viene con 18 de bilirrubina, y si tú utilizas las curvas de Butani, que son las antiguas, dirás, doctor, mi paciente tiene 18, está por acá encima, porque con 17, porque está más de 17, está con 18, entra a tratamiento. Pero justamente las nuevas curvas de Butani te dicen que no. Te dice que si ese paciente está con 18, déjalo, solamente verifica que los otros factores de riesgo no haya, y identifica la causa por qué este paciente se está volviendo ictérico, y pídele un control posterior. Pero ya no se hospitaliza. ¿Por qué? Porque el punto de corte en acá es de 20. Y ustedes se preguntarán, doctor, ¿y por qué antes era 17 y ahora es 20? Es que de esta manera se autolimita el uso de fototerapia. Si ha visto bebés que utilizan mucho tiempo la fototerapia, puede ser factor de riesgo para problemas o daños oculares de la piel o problemas neoplásicos. Ya, o sea, eso está en estudio, pero se ha visto que sí, o sea, la fototerapia no es tan inocente como se creía. Por eso que estos bebés, por eso que se ha incrementado el punto de umbral para recibir tratamiento de fototerapia. Espero que me hayan entendido, y si tienen alguna duda, me avisan, por favor. Entonces, lo otro que esta curva identifica bastante son los factores de riesgo de neurotoxicidad. ¿Cuáles son estos factores de riesgo de neurotoxicidad por hiperbilirrubinemia? Son los que están aquí. Si el paciente tiene una albúmina menos de 3, es factor de riesgo para neurotoxicidad. Si el paciente presenta enfermedad hemolítica, es factor de riesgo para neurotoxicidad. Si el factor de riesgo tiene sepsis, es factor de riesgo. Si está con inestabilidad hemodinámica, también es factor de riesgo. Recuerden estos 4 factores de riesgo. Y obviamente, si es que el bebé es prematuro, también incrementa la probabilidad de neurotoxicidad. ¿Por qué es importante? Porque cuando tú vayas al Billy-Tool, cuando vayas a esta aplicación, y para que te salga este cuadro, tú tienes que poner, ¿tiene factor de riesgo o no tiene factor de riesgo? Si tiene cualquiera de estos 4 que hemos mencionado, pondrás que sí tiene factor de riesgo. Y si no tiene ninguno, simplemente no pondrás nada, y el cuadrito te saldrá que no tiene factores de riesgo. Identificas la edad gestacional y puedes calcular el valor de bilirrubina. Muy bien, entonces esa es la parte de lo que es el diagnóstico, y les he enseñado cómo hacer el diagnóstico para ver si este paciente amerita o no tratamiento. La evaluación del riesgo depende si es que el bebé, es lo mismo el cuadrito, por ejemplo, si un bebé tiene 4 días de vida, que es 96, y tiene un valor de bilirrubina que está en 10, es bajo factor de riesgo, es una zona de riesgo bajo, ¿ya? Y por ende su control debe ser posterior a los 3 días. En cambio, por ejemplo, tú tienes un bebé que tiene una bilirrubina que está en 15 a las 48 horas, está en zona de riesgo alto. Si es que no entra para tratamiento, tienes que hacerle un seguimiento de acá a 12 horas o 24 horas para la probabilidad de que esta bilirrubina pueda incrementarse. Este cuadrito simplemente nos evidencia si existe alta probabilidad de incrementar, baja probabilidad de incrementarse o intermedia probabilidad de incrementarse la bilirrubina. La fototerapia es uno de los tratamientos que se utiliza para hiperbilirrubinemia, en el cual, ¿qué hace la fototerapia? La fototerapia es justamente, imita lo que son los rayos, ¿ya? La longitud de onda, ¿ya? Que es el espectro azul, que está entre 425 y 475, la velocidad o el espectro de luz, que justamente hace de que disminuya la bilirrubina indirecta. Entonces, esta bilirrubina indirecta prácticamente desaparece o disminuye, es eliminada a través de la superficie corporal del bebé. ¿Por qué? Porque se isomeriza, ¿ya? Se isomeriza a la bilirrubina y por ende se elimina a través de la piel, ¿ya? Es importante la fototerapia, ¿sí? ¿Por qué? Uno, la irradiancia, o sea, tiene que haber una buena distancia entre la luz y el bebé, porque si la luz es muy lejana, no va a ser efectivo la fototerapia, o si es muy cerca, le va a producir mucho calor, incrementa las pérdidas insensibles y por ende a veces puede broncear mayor aspecto al bebé. La superficie corporal, mientras más área o más superficie corporal del bebé esté expuesto, mayor efectividad del tratamiento con fototerapia. Entonces, eso deben de tener en consideración también. Es por eso que los bebés en fototerapia no están con ropa, están totalmente calatitos y llevan una protección ocular. ¿Por qué? Porque justamente los efectos comentados a un inicio de la fototerapia. Recuerden que esta fototerapia es tanto para bebés a término como para prematuros. Y algunos de ustedes me preguntarán, doctor,
¿Y las curvas de Butani se usan para todos los bebés? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las curvas de Butani se utilizan a partir de las 35 semanas. Y doctor, para los menores de 35, 30, 32, 31, ¿qué utilizamos? Utilizamos las curvas de NICE. Las curvas de NICE son otras curvas donde es prácticamente similar lo que se realiza y se identifica si es que ese bebé requiere o no tratamiento de fototerapia. Otro tratamiento también, la exsanguíneo transfusión, que justamente es el intercambio del fluido sanguíneo que se utiliza en el bebé, que es aproximadamente el doble o el triple de volumen de sangre, ¿ya? Dependiendo de los rangos de bilirrubina. Entonces, por ejemplo, si es que el bebé tiene valores elevados de bilirrubina más allá de 25 miligramos por decilitro, sabemos que tiene un alto riesgo de daño neurológico. Lo inicial o lo que se debe hacer es exsanguíneo transfusión. ¿Para qué? Para evitar de que la lesión neurológica por el incremento de bilirrubina sea mayor. Por ende, el tratamiento de elección debería de ser el exsanguíneo transfusión. Pero ustedes muchas veces, cuando lleguen a rotar a su rotación de pediatría, neonatología, van a encontrar que valores de bilirrubina mayores de 25 utilizan fototerapia. ¿Por qué? Porque el exsanguíneo transfusión es un tratamiento invasivo donde tienes que colocar un catéter al bebé y realizar la extracción sanguínea del bebé en pequeñas alicotas, o sea, pequeños volúmenes de sangre, donde ustedes saben, cuando hay manipulación de sangre, utilización de catéteres, existe mayor probabilidad de sepsis. Entonces, por ende, se retrasa este tratamiento y solamente se utiliza en casos de fracaso de fototerapia o cuando la bilirrubina ya supera incluso los 30 miligramos por decilitro. ¿Ya? Eso es lo que deben de tener en consideración. Otro tratamiento, también existe este medicamento que es la gamma globulina, que se utiliza para ciertos casos de hiperbilirrubinemia. Los casos de hiperbilirrubinemia que se utiliza ellos son cuando el bebé presenta una enfermedad autoinmune que justamente el paciente está haciendo que por anticuerpos está destruyendo lo que son los glóbulos rojos. Entonces se utiliza la gamma globulina justamente para evitar la destrucción de los glóbulos rojos asociados a los anticuerpos que pueden existir. Incluso pueden darse una dosis o dos dosis, depende de la evolución del paciente. Como nuestro caso clínico indicaba, tenemos un prematuro de 36 semanas y miren el peso de nacimiento y el peso actual. ¿Qué ha sucedido con el peso? Ha disminuido. Entonces, si tú tienes un bebé de 4 días que está con lactancia materna exclusiva y que tiene ictericia hasta tórax, por lo general deberías de pedir una bilirrubina para verificar que esta bilirrubina no requiera tratamiento adicional. Doctor, pero solamente la ictericia está hasta tórax. Está bien, está hasta tórax, pero mire el peso. Ha bajado mucho de peso. Eso nos quiere indicar que puede ser por una mala técnica de lactancia, o puede ser que la mamá recién está aprendiendo lo que es la lactancia materna, o no tiene mucha producción de leche materna. Y si no hay mucha producción de leche materna, el intestino va a funcionar en menor cantidad y por ende se va a eliminar con menor cantidad la bilirrubina. Y por ende la bilirrubina puede estar incrementada. Es por eso que debemos de tomarle la bilirrubina. Muy bien, le hemos tomado la bilirrubina y te sale una bilirrubina total de 22 y una bilirrubina directa de 0,54. La pregunta es, ¿requiere fototerapia? ¿Requiere tratamiento? ¿Vas a referir a este paciente para tratamiento o fototerapia o simplemente le vas a decir control? Para eso, vas a ir a tu aplicativo, el Billy ¿ya? Ya no vamos a usar las curvas de Butani, ¿ya? Vamos a usar el Billy y teniendo en consideración 4 días de vida, ¿ya? 4 días de vida y 22 de bilirrubina. Entonces, nosotros vamos a nuestro Billy y vamos al gráfico para fototerapia y prácticamente vamos a ver si este paciente tiene o no factores de riesgo de neurotoxicidad y vamos a ver que este paciente tiene factor de riesgo, un factor de riesgo o más. ¿Cuál sería la probabilidad de factor de riesgo en este paciente? La sospecha de sepsis. ¿Por qué? Porque la sepsis también está asociado a pobre ganancia de peso. Entonces, si nuestro paciente está con sospecha de sepsis, tendría un factor de riesgo de neurotoxicidad, entonces evaluamos con esta curva. 4 días de vida y mi paciente tiene 22 de bilirrubina. ¿Y cuántas semanas tenía nuestro paciente?
36. Entonces vamos a buscar la curva morada que es de 36. Seguimos la curva morada, seguimos la curva morada, seguimos. Aquí está nuestro punto de corte. Entonces, si nosotros hacemos una referencia, más o menos nuestro paciente, su límite es 17, pero el paciente tiene 22. Entonces dirás, si estás en el hospital, dirás, este paciente se hospitaliza para tratamiento con fototerapia. Si estás en un centro de salud, mencionarás, este paciente necesita ser referido para posibilidad de tratamiento con fototerapia. Le llamas a tu hospital de referencia y le dices, tengo un neonato de 4 días de vida que está con pérdida de peso y me sale su valor de bilirrubina que está por encima de 22 miligramos por decilitro y necesita fototerapia con 17. Entonces, nadie te va a negar una referencia cuando mencionas de esa manera. Porque a veces, ¿qué es lo que refieren? Refieren a un bebé que dice, doctor, tengo un bebé amarillo, necesita tal vez fototerapia. ¿Le has tomado su bilirrubina? ¿Le has visto si necesita fototerapia o no necesita? Entonces, eso debes de tener en consideración. Bueno, creo que con este ejemplo, no sé si hay alguna duda o consulta, y muchas gracias, chicos, para los